El cuidado del medio ambiente es un tema que poco a poco ha ido ganando fuerza en los últimos años. Factores como el cambio climático, la calidad del aire o la sobrepoblación han empezado a ser de mayor importancia para la gente, principalmente en países de primer mundo. Pero en Ecuador ha sido distinto, no se han implementado tecnologías nuevas. Ecuador empezó como país petrolero oficialmente en el 72, pero nunca fue exportador de producto terminado. Incluso en la actualidad el combustible de venta al público es de mala calidad. Ecuador, un país petrolero con pésima calidad en lo que son productos derivados del petróleo, le convendría una transición a medios de transporte propulsados por electricidad. Aunque para empezar, hay que preguntarse cómo es la producción de combustibles en el Ecuador. Bueno, el combustible realmente en su mayor parte se lo importa, ¿no? Porque nuestro país solo tiene capacidad de producir hasta un 30% del consumo nacional. Siendo así, prácticamente su mayor parte importada, obviamente dependemos de otros países respecto de la calidad. Y en nuestro país, desde hace algunos años, ya se ha venido tomando asunto ecológico en el tema de la composición de la gasolina. Tal es así que empezaron con la gasolina super, donde se eliminó el plomo ya de la gasolina super hace algunos años. Hace unos pocos años se eliminó el plomo en la gasolina extra o conocida actualmente como Ecopaís. Eso ha contribuido bastante a que se disminuyan los niveles de contaminación ambiental, toda vez que ya no hay esa emisión del plomo de los vehículos al no tener el combustible plomo dentro de su composición. Con respecto a las emisiones contaminantes y la eficiencia de un motor de combustión, comparémoslo con el eléctrico. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos? Cuanto a las emisiones contaminantes que tenemos en el vehículo, pues estas son el resultado de un no aprovechamiento de todo el combustible que tenemos en el motor de combustión como tal. Porque si la mezcla fuera perfecta, si se quemara todo el combustible, es decir, si aprovechara todo el combustible, no tuviéramos emisiones contaminantes. Entonces, estas emisiones contaminantes son el resultado de una no quema de combustibles. Es así que tenemos los hidrocarburos no combustionados, tenemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso y una variedad de emisiones contaminantes que afectan en sí al medio ambiente. Si bien el octanaje en algún momento se buscó elevarse con la implementación de plomo en la gasolina, se consigue, sin embargo, esta responsabilidad ambiental que deben de tener las empresas automotrices también, y el ámbito automotriz como tal realmente hace que se empleen otros aditivos que no sean el plomo, ya que el plomo es nocivo para la salud humana, genera afecciones al sistema nervioso y entre otras características más que no son adecuadas. Entonces se emplean otros elementos que permiten que el combustible cumpla con requisitos de funcionamiento, y en cuanto a eficiencia pues se aproveche hasta ese 40% que se tiene en la actualidad. Es por eso que en función de esta falta de eficiencia energética en un vehículo de combustión interna, y también considerándose que las emisiones contaminantes están afectando realmente al ecosistema, y con esta temática las empresas automovilísticas se están sensibilizando, pues se está apostando también por la tecnología de los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, que en sí, en cuestión de emisiones contaminantes, podemos hablar de emisiones contaminantes primarias cero, secundarias, pues ya podemos hablar de su presencia en sí en este sentido, ya que al momento de que entran en desuso las baterías de ion litio que se emplean en este caso, pues en este momento podemos hablar de una contaminación. Es decir, no podemos comparar una contaminación primaria de un vehículo de combustión interna con la contaminación primaria generada por un vehículo eléctrico. Entonces, en ese sentido, es una de las grandes ventajas que representa un vehículo eléctrico como tal. También tenemos en cuanto a la eficiencia, pues tenemos una eficiencia muchísimo mayor que la del vehículo de combustión. Hablamos de un 95% de eficiencia. Se escuchan muchas opiniones sobre combustibles, de su composición y de su octanaje. ¿Cuál crees que es el panorama futuro de los combustibles en el Ecuador? Como sabemos y como hemos podido evidenciar, el transporte público casi siempre es el mayor afectado por las alzas de precios de los combustibles.
Y además, ¿cómo se relaciona esto con el cuidado al medio ambiente? Bueno, en cuanto a los combustibles, mucho dependerá de la tecnología que se vaya implementando en el mundo, ¿no? Vemos que está cada vez tomando cuerpo el motor eléctrico, entonces en algún momento pienso que será la nueva energía que vaya a reemplazar al combustible, pero tomará su tiempo, porque considero al menos que los motores eléctricos, que serían los que podrían reemplazar al combustible, a los motores a combustible, todavía realmente están en pruebas. Bueno, el transporte público, si es que en realidad va de la mano con la tecnología, tendrá que ir ya cambiándose a otro tipo de energía. O sea, vemos que ya existen buses eléctricos que me imagino ya con el tiempo harán volumen, y a lo mejor con legislación ya propia de cada país, a lo mejor se obliga inclusive ya que el transporte público realmente use solamente el motor eléctrico. Eso será con el tiempo, pero realmente es muy conveniente para el medio ambiente, pero antieconómico para el dueño de un bus o el dueño de un transporte, que realmente las tarifas tendrían que subir, y yo creo que eso la economía nuestra al menos no soportaría. La economía, desde siempre, y es lógico, ha sido un aspecto primordial y a tomar en cuenta al momento de proponer, generar o incluso dar paso a un cambio que rompa paradigmas, como en este caso la transición a una flota vehicular eléctrica. En Loja, Ecuador, donde se creó la primera compañía de taxis eléctricos del Ecuador, ya tienen experiencia en este asunto, con temas como el beneficio económico, la baja autonomía y la durabilidad de estos vehículos. Veamos cómo es su situación, incluso cómo se han adquirido estos vehículos. Era un poco oneroso el valor comparado con lo que es el vehículo a gasolina. En ese sentido tuvimos que tramitar una línea de crédito o préstamo con la Corporación Financiera Nacional, pidiendo apoyo al gobierno nacional en ese sentido, porque la Corporación Financiera Nacional solamente tramita o presta o da vialidad a préstamos mayores de $50,000, y las unidades eléctricas solamente llegan al valor de $34,000 o $35,000. Gracias a Dios hubo la voluntad política de hacer una línea especial y nos ayudaron en ese sentido, financiando el 75% del valor total de la flota vehicular, y el resto teníamos que darlo en efectivo para acceder a dicha situación. Aquí se menciona algo importante, la voluntad política. La voluntad política de dar ayuda para desarrollar algún proyecto específico. Volviendo a las entrevistas, en cuanto a oneroso, ¿a qué se refiere específicamente? A ver, cuando hablamos oneroso, hablo en el sentido de diferencia de costo en lo que es un vehículo a combustión o un vehículo a electricidad, costo final. ¿Ya? Ahora en el tema operativo es otra situación que hablamos vuelta ahí, podemos enfocar que en el tema operativo un vehículo como taxi que ruede 300 kilómetros diarios, que es lo que se establece en la ciudad de Loja, trabajando ya a un buen margen, estamos hablando que en un vehículo a electricidad estamos gastando $4.50 al día prácticamente, con un recorrido de 300 kilómetros. Esto convertido a combustible, estamos en un promedio de $12 a $15 dependiendo del tipo de vehículo que esté operando a combustible. Entonces existe una rentabilidad diaria aproximada de unos $8 a $9, que multiplicado por los 30 días del mes ya es significativo. Aparte de eso, también tenemos otra situación que nos aporta, que es, por ejemplo, nosotros economizamos todo lo que es cambios de aceite. Como los vehículos son totalmente secos, tienen un sistema totalmente diferente, no usan aceites, entonces evitamos también lo que es el cambio de aceites y filtros. ¿Qué problemas tiene o genera el auto eléctrico? El principal problema con los autos eléctricos es con la batería. Si bien es cierto, es una batería de litio, lo cual es un metal muy contaminante, no tenemos una empresa propiamente encargada de reciclar este tipo. No se tiene una forma adecuada para manipular estas baterías cuando su vida de útil ya ha terminado. Lo que esto nos beneficia a los autos eléctricos viene a ser en la aglomeración de autos que tenemos en las grandes ciudades. Es decir, en una gran ciudad como Quito, Guayaquil o Cuenca, cuando existe demasiada concentración de vehículos de combustión, los gases emanados son demasiado fuertes, son demasiado nocivos para la salud,
con vehículos eléctricos no tendríamos ningún tipo de problema. La falta de implementación de los puntos de carga rápida, ¿ya? Si hubieran esos puntos de carga ya debidamente implementados para satisfacer la necesidad general de todas las flotas vehiculares o de todo el número de compañías que prestan el servicio de transporte, verían con otra forma la implementación. ¿Qué pasaría en el caso de las gasolineras? ¿Podrían acogerse a esta transición? ¿Y por qué no ha pasado? Sí, claro, una gasolinera puede incrementar en sus estructuras, puede hacer unas modificaciones de tal forma que dé los espacios para que se abastezcan de electricidad por los vehículos, pero dada la cantidad de vehículos que aún es mínima, no ha habido todavía ese interés ni del Estado ni de la empresa privada hacia hacer esas mejoras o esos cambios para dar ese servicio. Pero desde ya, como les digo, nosotros con la experiencia que tenemos, creo que es pertinente y el mundo y la tecnología apunta para la electricidad a implementar en todo lado y no solamente aquí en la ciudad de Loja, sino que se va a replicar. Tengo conocimiento que en la ciudad de Guayaquil ya implementaron 16 buses eléctricos. Luego de que nosotros dimos que aquí en América del Sur el primer paso con los taxis eléctricos, en Chile, en Santiago de Chile, ya han implementado 200 buses eléctricos y la tendencia es ir a seguir creciendo. En un país tan politizado como el nuestro, es imposible dejar de lado la influencia que tiene la política en la toma de muchas decisiones, como en avances tecnológicos y sociales. ¿Afecta de alguna manera las decisiones de los gobiernos a los precios de los combustibles y esto repercute en otros aspectos? Claro, esto es lo que ha venido sucediendo en el país durante varios años, por eso justamente es que el precio se mantiene subsidiado ya por muchos años y ha habido ocasiones que ha habido algún gobierno que ha querido sincerar los precios, eliminar los subsidios y ha sido prácticamente derrocado, porque entonces los políticos, por cuidar su puesto, realmente siguen manteniendo los subsidios. Y es cierto que, claro, los políticos hasta cierto punto ven sus intereses y su estabilidad en su puesto, en su cargo, antes que el interés nacional. Entonces vemos que gobiernos como el que terminó anteriormente y todos no toparon el precio del combustible porque tienen el temor de que sean derrocados. Entonces actualmente estamos frente a un gobierno que vemos que está tocando el tema del subsidio de a poco, pero tiene también obviamente esa oposición y eso va a influir obviamente en el tema de la economía nuestra, ¿no? De nuestra economía que se va deteriorando porque se está subsidiando un producto que si bien es cierto, una gran mayoría de ecuatorianos lo merece ese subsidio, pero hay una gran parte de ecuatorianos que no lo merece. Hay gente que sí puede pagar un precio de un combustible real y igual se beneficia de un precio subsidiado. Entonces pienso que las políticas de hoy en adelante irán encaminadas a poder diferenciar los precios hacia quien realmente necesita el subsidio y al que no, pues tendrá que pagar a los precios internacionales. Para ir concluyendo, adentrémonos un poco en la política, y en la que considerarías la razón principal por la que se dificulta una transición a la energía eléctrica: la corrupción. Si bien no es de manera directa, afecta el cómo y a dónde se envían recursos, y también si estos existen o están a disponibilidad. Otra muy clara es el manejo de una política confrontativa. Este uso innecesario de la hostilidad que lleva a crear inestabilidad y caos. Es una realidad que hemos observado de sobra. El populismo en el precio de los combustibles y cómo ha servido este como herramienta de desprestigio político y caotización. La transición puede bien ser o no una solución, pero es un intento de cuidar al medio ambiente y además dejar de lado la fiebre del oro negro, que analizándolo bien pudo haber hecho más mal que bien al país. Hay que madurar políticamente y también nosotros como consumidores y ciudadanos. Quizá también tenemos parte de la culpa.